¿Sabías que la viruela es la única enfermedad que ha sido erradicada completamente en nuestro planeta Tierra gracias a la unión de todos los países en el año 1980? Hoy en Ecosinapsis te hablaremos de las crisis económicas que ha vivido el mundo y también las pandemias que lo han afectado casi en los mismos periodos de tiempo. Esto para detectar si tiene que ver alguna incidencia en la pandemia con las recesiones económicas que se han visto después de ello. Entonces, comencemos. Primera fase, edad antigua. En el primer periodo podemos hablar del comunismo primitivo. El hombre dejó de ser nómada y se adentró a la agricultura, donde la mayoría de los miembros de la comunidad recibían su parte de acuerdo a su necesidad. En este periodo de tiempo surgió una de las primeras pandemias, que es la peste antonina, entre los años 165 y 180. Fallecieron alrededor de 5 millones de personas y se expandió por todo el Imperio Romano. Una muerte muy conciencial por esta peste es la muerte de Marco Aurelio. Seguido a esto, se considera una segunda etapa la esclavitud. Se dice que la esclavitud nació con los primeros imperios. Uno de los primeros imperios en aparecer es el Imperio Egipcio. Edad media y feudalismo. Ya cuando aparece el feudalismo en el siglo XIV, se empieza a hablar de reyes, comarcas, pero aquí ya no había esclavitud. Bueno, sí había esclavitud. La esclavitud ahora se le decían siervos y las personas ya empiezan a pagar sus primeros tributos. Aparecen los burgueses, quienes crean sociedades de acciones y al dinero lo llaman capital. Por esto, Karl Marx en sus escritos decía que surge el capitalismo con las siguientes características. Se crea la propiedad privada porque los burgueses podían tener sus empresas de ellos y no tenían que pagarle nada a alguien afuera por crear sus empresas, al menos mientras que no tuvieran que pagar tributos, que en su mayoría de veces lo tenían que hacer. También se crea una libertad de mercado, que tú puedes vender con cualquier persona tu mercancía, y la libertad de empresas, donde cualquier persona puede iniciar un negocio. En este periodo de tiempo hubo una pandemia conocida como peste negra o peste bubónica. Dentro de los años 1347 y 1351 se estima que fallecieron más de 200 millones de personas, una cantidad de personas muy elevada para la población de ese entonces. Algo que influenció mucho el esparcimiento de este virus son la creación de rutas comerciales, principalmente entre China y Europa. Algo que ayudó en ese entonces al crecimiento de Europa fue la conquista de América en el año 1492 por los españoles. Sus virus y bacterias llegaron a América y afectaron a los nativos principalmente. En el año 1520 aparece la viruela y fallecen alrededor de 56 millones de personas en Europa. En el año 1519, un año antes, el Imperio Español liderado por Hernán Cortés invade el Imperio Azteca y se presume que los virus y bacterias mataron a la mitad de la población que se enfrentaba al ejército de Hernán Cortés. Revolución Francesa, 1789. La cuarta fase es el capitalismo, desarrollada después del año 1789. En este mismo periodo de tiempo, el mundo es azotado en el año 1918 por la gripe española, quien durante 2 años se esparció por todo el mundo. Se calcula alrededor de 50 millones de personas fallecidas, y lo que impulsó el número de contagios fue los militantes de la Primera Guerra Mundial al volver a sus hogares. En Estados Unidos se vivía un tiempo de auge después de haber ganado la Primera Guerra Mundial, hasta el año 1929, cuando la bolsa de Nueva York se desplomó y causó una gran depresión. Es el tiempo conocido como la Gran Depresión. Últimos 20 años. En el año 2003, el síndrome respiratorio agudo o SARS tiene casos principalmente en China y alrededor de 700 muertos. En el 2008, la crisis inmobiliaria fue por otorgar créditos hipotecarios sin el respaldo suficiente, con hipotecas de alto riesgo. Como se puede evidenciar en la tabla, en el año 2008 se vio una gran caída en la economía mundial. En el año 2009 y 2010 aparece la H1N1, la gripe porcina.
Durante 16 meses se vivieron múltiples casos en todo el mundo y dejó un saldo de 151 fallecidos. En el año 2015 apareció el MERS, el síndrome de respiratorio de Oriente Medio. En el año 2015-2016 la aparición nuevamente del ébola, que ya se considera erradicado de Europa, pero que aún azota Latinoamérica y África. Inicia el consumo masivo de objetos. Es por esto que hoy en día el capitalismo nos acompaña en la actualidad, nos acompaña en cada momento de nuestra vida, pero este capitalismo consume los recursos del planeta ilimitadamente, ¿sí? Porque el crecimiento de las empresas son ilimitadas, pero el planeta tiene recursos limitados. Es importante que el capitalismo sea de una manera llevado a no hacerle daño al medio ambiente principalmente y no acabar los recursos, porque si no, pues este consumo masivo va a acabar con nuestro propio planeta. Entonces, ¿te imaginas que algo como el COVID-19 pudiera ver que de pronto no estamos yendo por el lado bueno del mundo y más bien debamos cuidar a nuestro planeta, que pues de por sí ya está enfermo, y más bien mejorarlo? Más bien esta pandemia nos sirva para reflexionar y pensar que debemos cuidar el mundo. Muchas gracias. Ya. Porque muchas gracias. Ya, así que ya acabé. Suscríbete, dale like. Ay, sí, sí. No comparte el video, que es el Ay, Miguel, ¿qué fue? No olvides. Muchas gracias. Bueno. A usted. Recuerda que todos juntos podemos derrotar esta pandemia. Por favor, quédate en casa. Recuerda siempre tener las normas de bioseguridad. Además de eso, no olvides suscribirte aquí abajo en el canal. Los esperamos para una próxima emisión.